A ver. Eh, ¿Qué la incentivó a iniciar su labor literaria? Gracias, muchas gracias por tu pregunta. Acá voy. Antes de responderla, solamente quisiera que me confirmaran que todos los grupos me están escuchando bien. Sí, porque tengo varias pantallas abiertas y quiero saber si me escuchan. Vale. No es... Sí. Vamos a ver, es que tengo un ruido si pudieran silenciar una de las pantallas, porque es que no puedo, tengo un ruido permanente acá. ¿Sí? Vale, ahora sí, muchísimas gracias. Bueno, gracias por la pregunta, gracias por la invitación, gracias a, en particular, pues gracias a Mercedes, que ha estado muy cerca durante todo este proceso, coordinando todo para que pudiéramos hoy encontrarnos. Quiero presentarme para responder esa pregunta, que fue lo que me incentivó a iniciar mi trabajo literario. Pues eso, bueno, me presento, soy María Fernanda Heredia, soy ecuatoriana, nací en Quito, Quito, Ecuador, tengo 51 años, me he pasado más de la mitad de mi vida escribiendo y publicando obras para chicos, para niños, para adolescentes, aunque eso en realidad es lo que dicen mis editores. Yo intento, cuando escribo, intento no imaginar cuál es el lector, qué edad tiene, simplemente escribo lo que siento, lo que necesito contar. Todo empezó hace muchos años, empezó cuando yo era una niña, no me planteé nunca ser escritora. Sí. Perdón. No me planteé nunca convertirme en una escritora, sin embargo, creo que hubo un rasgo en mi personalidad que me llevó a tener unos diálogos conmigo misma y a una necesidad de escribir, a una necesidad de contar. Fui una niña tremendamente tímida, pero muy tímida. Me costaba mucho trabajo hacer amigas, hacer amigos. Yo iba a un colegio femenino, odiaba ir al colegio, no porque no me gustara estudiar, sino porque siempre me lo pasaba sola, y estar siempre sola, sentir que a la hora del descanso, a la hora del recreo, tienes que pasear sola por el patio porque no has sabido construir lazos, porque no tienes amigas, porque nadie te incluye en su mundo. Ay, no es una cosa bonita. Así es que el colegio no era para mí un espacio feliz. El mundo me resultaba un poco adverso por la timidez. Los tímidos no lo pasamos bien. Y recuerdo que a los 11 años ocurrió una cosa que cambió mi vida para siempre. Una cosa totalmente inesperada, y siempre diré que lo que soy le debo, no, uno suele apelar a las cosas bonitas que le ocurren cuando dice, no, el corazón, ¿no? Mi corazón me condujo por aquí o por allá. No, a mí las cosas maravillosas de la vida me ocurrieron gracias al hígado. A los 11 años enfermé de hepatitis y eso me obligó a hacer una primera cuarentena para no contagiar a mis hermanas y no contagiar a mis compañeras de salón. Y en ese encierro de un mes, en una época en que no existía la tecnología, en ese encierro descubrí los libros y descubrí, bueno, primero tuve un encuentro con un libro que me regalaron. Yo no era hasta entonces una niña lectora, no me gustaba leer. Y en ese encierro leí por primera vez un libro y ese libro me abrió la cabeza. Ese libro fue para mí una experiencia alucinante. Me encantó saber o sentir que pese a mi timidez, pese a mi soledad, ese libro era como si me abriera las puertas y me recibiera. Para ese libro yo no era una niña extraña. Ese libro me emocionó, ese libro me permitió luego seguir abriendo muchos libros más y seguir encontrándome con nuevas historias. Pero además en el encierro descubrí que podía escribir, que podía contar historias, ya que mi vida era tan aburrida, porque era una niña tremendamente tímida, como le he dicho. Yo tenía un diario, en ese cuaderno que encontré en mi mesa de noche, comencé a escribir historias sobre otra vida, la vida que me habría gustado tener,
Una vida en la que yo ni era una niña solitaria, ni era tímida, ni tenía problemas para relacionarme con el mundo. En ese diario yo era otra que se sentía feliz, que se sentía muy bien, se sentía muy a gusto con su vida. Tenía amigas, amigos, iba a fiestas, no tenía miedo de hablar, no tenía miedo de hacer el ridículo. En ese diario yo tenía un novio, inventé un novio, siempre fui una niña muy enamoradiza, aunque era tímida, era enamoradiza, así es que en ese diario inventé un novio, me lo inventé guapo, claro, no me lo iba a inventar feo, me lo inventé a mi gusto. Ya dije, los que algún día tendré quizás no son tan guapos, pero el que me lo inventé era a mi gusto, era guapo y además era romántico. Tan romántico él que me escribía cartas de amor. O sea, me escribía yo misma las cartas y yo misma me las contestaba, porque claro, todo era un invento. Y era tan boba que escribía la carta: querida María Fernanda, desde la primera vez que te vi me quedé impresionado contigo, no he dejado de pensar en ti, que invitarte este sábado que vayamos juntos al cine, con amor, Julio Octavio. Doblaba la carta, ese fue el nombre que le puse, Julio Octavio, doblaba la carta, la pegaba en el diario y al día siguiente, cuando abría mi diario, leía la carta y me emocionaba y decía, por Dios, qué romántico, tengo que contestarle de inmediato. Y le contestaba. Así durante la hepatitis descubrí, descubrí que podía tener otra vida, otras vidas, las que leía y también las que inventaba. Así comenzó todo. Así sin darme cuenta que ese camino, años después, me conduciría a ser una contadora de historias, a ser una escritora. No paré de escribir más, no paré de leer más. Esos dos objetos, el libro y el cuaderno en el que yo inventaba historias, esos dos objetos se convirtieron como en mis superpoderes. Cada vez que me sentía extraviada, cada vez que me sentía sola, cada vez que me sentía triste, cada vez que estaba enojada, cada vez que mi vida no me gustaba, cada vez que me sentía impotente ante un acto que yo no podía dominar y que me disgustaba, me sentaba a leer o me sentaba a escribir. Lo sigo haciendo. Por eso soy escritora, porque todavía hay muchas cosas de la vida que me enojan, me enfadan, me generan impotencia, disgusto, frustración. Entonces, cuando algo no me gusta, cuando algo me genera todo esto, y también cuando algo me gusta mucho y quiero dejar un testimonio para recordarlo siempre, me siento y escribo. Escribo, nunca pensé que lo que yo escribiera podría llegar a alguien más, pensé que escribía solo para mí, pero pues los años pasaron y un día mis libros comenzaron a abrirse un espacio que ni yo misma hubiera imaginado jamás. Y se comenzaron a publicar mis cuentos, mis novelas, y aquí estamos. Así comenzó todo. Gracias por la pregunta. No escucho nada. A ver. Hola, Hola. Nos- nosotros le queríamos preguntar si le gustaba la literatura argentina y si tiene algún contacto de algún escritor argentino. Gracias. Muchas gracias. Claro que sí, claro que sí. Y además he tenido la suerte de estar varias veces en Argentina presentando mis libros. Sí, sabes que les quiero contar que un escritor a quien he admirado muchísimo desde que leí el primer libro que llegó a mis manos, un escritor argentino que escribe libros para chicos, que es Antonio Santana. Eh, me, quedé, me quedé cautivada con su manera de contar. Cuando leí Los ojos del perro siberiano sentí como un mazazo en la cabeza. Cada vez que encuentras un libro que es capaz de conectar tan profundamente con tus emociones, sientes como si ese escritor o esa escritora eh, hubiera obrado una especie de un acto mágico, porque como sin conocerme, como sin saber quién soy, puede llegar a entrar en mi alma de una manera tan intensa. Eso me pasó con el libro de Antonio Santana, Los ojos del perro siberiano, y años después tuve la suerte de conocerlo. Así es que ahora sí puedo decir que Antonio es mi amigo. Antonio no solo es mi inspiración, es uno de los escritores que más admiro, sino que además tengo la suerte de que sea mi amigo. Pero he conocido a varios escritores argentinos a los que admiro mucho. Me encanta Sandra Simmons.
Sandra Simmons también es una autora tremenda, una autora relevante, excepcional. Paula Bombara. Este camino alrededor de la literatura para jóvenes, para niñas, para niños, que son, esto que estoy diciendo son meras etiquetas, decir literatura para niños, para jóvenes, para niñas, son meras etiquetas, adjetivos que son innecesarios, es literatura y literatura enorme. Así es que sí que he tenido la suerte de conocer, de leer en estos años a varios escritores que además ahora, como digo, a partir de mis viajes a Argentina puedo sentirme afortunada de haberlos conocido, de haber podido hablar con ellos más allá de sus libros. Pero sí, hay varios escritores argentinos. Me encanta también el trabajo de María Fernanda Maquieira. Bueno, varios y por supuesto los escritores clásicos argentinos que los leo desde que era un adolescente, ¿no? Así es que, pues sí, de hecho, creo que tengo por aquí uno que terminé de leer hace poco, ahora en un ratito te lo cuento. Pero sí, como anécdota, les quiero contar nada más a propósito de Antonio Santana, este autor al que le tengo tanta admiración y tanto cariño, que cuando publiqué mi primer libro, Amigos escribe con H, mi primera novela para niños, supe que mi libro llegaba a Argentina. Lo fui a presentar en Argentina y siempre ansiaba y le decía a mi editora, ojalá pudiera conocer a Antonio Santana, pero eso no se dio. Pasaron los años y cuando presenté La lluvia, ¿sabe por qué? En Argentina. Sabía que iba a ir a Argentina a presentarla, recibí un mensaje a mi correo electrónico y me decía, María Fernanda, no me conoces, soy Antonio Santana, he leído tus libros, me gustan mucho y quiero pedirte un favor, estoy escribiendo una nueva novela y me gustaría mucho conocer tu opinión porque eres una escritora a la que yo sigo mucho. Y decía, qué bárbaro, no lo podía creer. Uno de los escritores a los que yo más admiro me estaba escribiendo para pedir mi opinión sobre una de sus obras. Así es que fue para mí como un hecho muy relevante, muy importante. Y nada, les quería contar nada más porque para mí fue como un hecho casi mágico que me ocurrió con un escritor al que admiro tanto. Pero bueno, ahora que me venga el libro que terminé de leer, estoy abriendo mi dispositivo y se los contaré. Pero bueno, vamos con otra pregunta y seguimos hasta que encuentre el libro y se los comente. Bueno, María, otra pregunta que le queríamos hacer era si alguna vez le pasó de escribir alguna obra que una vez que la terminó, la leyó y no le terminó de convencer, no le gustó y quedó como un borrador. Gracias por tu pregunta. Claro que sí. Y quiero, pues ahora te voy a contar cuál es ese libro y por qué ese libro lo descarté y luego lo que significó descartarlo para mí. Cuando yo terminé de escribir La lluvia, ¿sabe por qué? Esta novela que los editores de inmediato consideraron que era una novela para adolescentes, yo recuerdo que pues la concebí como una novela que se cierra y hasta ahí, no va más. Es decir, no era una saga, no era una obra que tendría una continuación. Y pasaron los años, pasaron un par de años y a cada colegio al que yo iba, la pregunta que me hacían era siempre recurrente. ¿Cuándo vas a publicar la segunda parte? Y yo decía, pero es que no hay segunda parte, no existe. Y dale, no, pero publica la segunda parte, escribe la segunda parte, es que no hay segunda parte. Y yo seguía repitiendo, no hay, lo siento, no hay segunda parte, no lo imaginé como una obra que tendría una continuación, no hay, no existe. Y así estuve como un año dando la lata de que no hay segunda parte, hasta que me llamaron mis editores y me dijeron, María Fernanda, pues lo siento, te va a tocar escribir la segunda parte, porque en todos los colegios nos están pidiendo la continuación. Y yo me sentí como muy incómoda, porque dije, ¿cómo voy a escribir algo que, o sea, que no, la continuación de una obra a la que no imaginé como una obra que tendría un hilo más extenso, ¿no? Pero sentí muchísima presión y escribí una segunda parte de La lluvia, ¿sabe por qué? Me tomó un año entero de trabajo muy intenso escribirla. Y cuando terminé la novela,
la editorial ya estaba al tanto de que yo estaba escribiendo, la estaba esperando, ya la incluyó en el anuncio de las próximas obras que saldrían como novedad. Cuando terminé de escribirla, puse punto final y durante un día entero me dediqué a leerla. Pues es una cosa que hago siempre. Cuando termino un libro, me lo vuelvo a leer de principio a fin en voz alta. Y cuando terminé de leerlo en un día sin parar, llegué a la última página, agarré el archivo que lo tenía en el escritorio de mi computadora, lo arrastré hacia la papelera y le di al botón vaciar papelera. Lo borré. Lo borré por decisión propia. Sentí como... no es que sentí, lo primero que me ocurrió fue que al leer esa segunda parte, que me había sentido presionada a escribir, no sentí nada. Era como si el libro no me hablara, como si fuéramos dos extraños, como si yo no me reconociera en esas palabras, en esas historias y en esos personajes que yo había escrito. Llamé a los editores y les dije, lo siento, no, lo escribí, lo tenía. De hecho, ya les había enviado algunos avances de la novela, pero eso no es lo que yo quiero. Esa no soy yo, ese libro no me representa, yo no quiero jamás que ese libro llegue a los lectores. Y lo borré. Los editores se quedaron un poco, pues no puede ser, ¿cómo haces esto? Pero yo me sentí honesta al descartarlo, porque ese no era el libro que yo quería, y lo borré. Pero me quedé dando vueltas y vueltas por esta sensación extraña que había quedado conmigo, con esta petición permanente de los lectores, las lectoras y además de los editores, que me decía María Fernanda, dale, escribe la segunda parte. Dejé que transcurriera un tiempo y entonces sí me di cuenta de que había un personaje de La lluvia sabe por qué, que aunque yo nunca había querido escribir una segunda parte, había un personaje a quien yo había dejado un poco abandonado en esa novela. No quería escribir la segunda parte, pero sí que me sentí más honesta, más segura de mí misma al retomar una historia y convertir a un personaje que fue secundario en La lluvia sabe por qué y convertirlo ahora en un personaje principal en una nueva historia. No una continuación, porque Cuando despierta el viento no es la continuación de La lluvia sabe por qué, es una historia que surge a partir de La lluvia sabe por qué. Es una nueva historia con un personaje que ya tuvo un papel, una función en La lluvia sabe por qué. Pero sí, esta fue la primera vez que me ocurrió que escribí un libro que le dediqué un año entero de un trabajo súper intenso, y el día en que la terminé, decidí tirarla a la basura. Esto se va a la basura, la responsabilidad de entregar una obra y de saber que esa obra podría caer en manos de uno o de muchos lectores es una responsabilidad enorme. Nunca eres infalible, nunca, nada garantiza que tu trabajo sea excepcional, sea bueno, sea lo mejor que puede recibir un lector. Pero al menos yo necesito que en mi conciencia yo pueda sentir que eso que yo estoy entregando es lo que mejor me representa. Y este no era el caso. Así es que fue un año de trabajo que muchos podrían decir, pero tiraste a la basura un año de trabajo. Yo dije, no, fue un año necesario para darme cuenta de que eso no era lo que yo quería. Y eso es importantísimo. Así como darte cuenta de lo que quieres en la vida es importante, también es muy importante descubrir lo que no quieres, lo que no eres, lo que no te representa. Así es que esa fue, y el libro que salió años después, que se llama Cuando despierta el viento, como digo, no es la segunda parte de La lluvia, es una nueva historia, y es una nueva historia que surgió a partir de una que tiré a la basura. Gracias por la pregunta. Luco, mándalo a Luco. ¿Acá? Dale, antes que se paren los demás. Hola, buenas tardes. Hola. Soy Luisana, soy de la escuela número 6 y le quería hacer la siguiente pregunta. ¿Alguna vez sufrió bullying
¿De qué tipo? Gracias. Muchas gracias por tu pregunta. Sí, la verdad es que, bueno, cuando yo era niña, cuando era una adolescente, la palabra bullying no existía. Pero claro, el acoso, esa forma de abuso, creo que ha estado siempre. Y sí, lo he vivido varias veces. Lo he vivido no solamente cuando era una niña o cuando era una adolescente, también creo que he sentido alguna forma de acoso ya siendo una adulta, siendo una escritora. A ver, lo cuento brevemente. En la escuela, como dije hace un momento, fui una niña muy tímida. Y los tímidos solemos ser quienes estamos en el centro de la diana de quien quiera demostrar el poder que puede ejercer sobre el resto del grupo, sobre el resto del salón. Así es que cuando fui niña era bastante tímida, pero físicamente yo era una niña muy alta, demasiado visible para mi timidez. Yo hubiera preferido ser más bien pequeña, pasar desapercibida, pero era una niña muy grande, muy alta. Entonces, siempre me estaban poniendo apodos, siempre me estaban diciendo, ay, no, pues que eres una jirafa, sí, tenemos aquí una escalera en el salón de clases y esa escalera era yo. Luego siempre recuerdo que había un grupo en el salón, siempre había un grupo como el de las chicas malas y curiosamente, o no tan curiosamente, todo el mundo quería pertenecer a ese grupo, de las que eran un poco más rebeldes, de las que les gustaba estar en la acera contraria de la vida. Y yo recuerdo que estaba yo siempre permanentemente amenazada por una de ellas, ¿no? A la hora del recreo siempre salíamos, cuando sonaba la campana, salíamos todas a toda carrera, al jardín, al patio, y este grupo solía arrinconarme. Yo siempre estaba sola, no tenía nadie a quien pedir ayuda. Entonces me mostraban el puño y me decían, pero desde que era niña, chiquita, me decían, a ver, ¿qué trajiste hoy en tu lonchera? Entonces, claro, mi mamá me mandaba galletitas, un jugo, un yogur, qué sé yo, y ya luego no me mandaba ninguna de estas cosas, sino que me mandaba dinero para que me comprara algo allí en el colegio. Entonces me buscaban mi lonchera, se me llevaban toda la comida o buscaban el dinero que yo tenía y me decían que yo era su cajero automático. Cuando no tenían dinero venían a mí y me mostraban el puño y decía, a ver, ¿cuánto tienes? Y pues yo era de esas niñas que aunque me pasaban todas estas cosas y me sentía permanentemente amenazada, yo tenía unos 8 o 9 años, pues yo no se lo contaba a nadie, no se lo contaba a mi mamá porque sentía que al contarle a mi mamá, seguramente ella habría ido a poner algún tipo de reparo, alguna queja en el colegio, y eso habría terminado afectándome aún más porque estas chicas malas se habrían ensañado más conmigo, ¿no? Así es que, como muchas personas que sufren bullying, yo decidí callarme, decidí tragarme todo esto y esperar a que se cansaran un poco de mí y que pasaran a la siguiente, ¿no? Quienes ejercen bullying a veces van con uno, se cansan y luego pasan al siguiente y al siguiente. Así es que yo recuerdo que cuando niña me sentía tan débil, me sentía tan frágil, tan incapaz de reaccionar, de pedir ayuda, que simplemente me callaba y decía, ya pasará, un día se aburrirán de mí e irán a por la siguiente persona. Luego, cuando fui ya una adulta, precisamente cuando ya era escritora y cuando mis libros comenzaron a correr con cierto éxito en mi país y fuera de mi país, ah, volví a sentirme de alguna manera violentada, acosada, porque varias personas que yo creo que, em, no sé, por algún motivo sentían rabia de ese repentino éxito que yo tenía con mi trabajo, por algún motivo que nunca entenderé y tampoco me voy a detener a analizarlo, quisieron detener, frenar, o al menos ralentizar o borrar de plano para siempre mi nombre y ese éxito que mis libros estaban logrando. Entonces comenzaron a crear un montón de historias, todas falsas, alrededor de mi trabajo, que, que si yo no era una persona recta, que tuviera la autoridad moral para escribir para niños, que si yo era una persona que perjudicaba a otros escritores, a otras escritoras, que si yo era una persona inestable, que si yo... En fin, comenzaron a inventar una serie de tonterías
Y estas tonterías fueron sumándose. Cada vez que alguien recibía un comentario, lo devolvía todavía con más elementos que contribuían a que esta bola de nieve enorme, llena de mentiras, fuera creciendo. Y llegó un momento en que yo no sabía cómo acallar todas estas voces, no sabía cómo ir diciendo, no, todo es mentira, no es así, no es así. Y nuevamente, como cuando era niña, decidí callarme y decidí refugiarme en mi trabajo, en la escritura. Y dije, mientras el resto sigue hablando y el resto sigue inventando cualquier cosa, yo voy a seguir inventando lo que sé inventar, historias. Así es que aunque era ya una persona adulta, volví a sentir que el mundo se ponía en contra y que yo no tenía herramientas para salir y para defenderme. Al final, quienes me han defendido han sido mis libros y mis lectores. Pero sí, creo que el bullying es una lacra, creo que vivimos con eso. Más allá de la edad que tengas y del espacio en el que vivas, es posible que te encuentres, que sientas la presencia de alguien a quien tu alegría, tu tranquilidad, tu éxito te fastidia. Y entonces te convierte en el foco de su mala onda. Yo siempre les digo a las niñas, a los niños con quienes tengo la suerte de hablar cuando estoy en los colegios, en mis visitas a colegios, dale, habla, no hagas lo que hice yo, habla, pide ayuda. De seguro hay alguien con quien tienes mucha confianza en tu casa, tus padres, tus abuelos, tus hermanos. Siempre hay alguien a quien puedas acudir y decirle, me pasa esto y no me gusta, ayúdame. No hagan lo que hice yo, callar, porque cuando callamos a veces lo único que conseguimos es que ese acosador, ese abusador o abusadora siga creciendo y siga lanzando más allá sus tentáculos. Así es que hay que detenerlos a tiempo, ¿no? Siempre hay maneras y el punto de partida es hablar. Hablar, pide ayuda. Gracias por la pregunta. ¿Qué tal, María? Mucho gusto. Hola, hola, encantada. Investigando pudimos ver que usted fue diseñadora gráfica, ¿no? ¿Qué fue lo que le decidió a cambiar de profesión? Gracias por tu pregunta y gracias por investigar un poco en todo mi trabajo y en las cosas que he hecho. Efectivamente, cuando yo salí del colegio y me vi en ese momento que todos nos encontraremos, ustedes se encontrarán en algún rato de elegir una carrera, qué es lo que voy a hacer de mi vida. Aunque yo llevaba años escribiendo en mi diario, escribiendo en silencio, escribiendo sin que nadie lo supiera, nunca imaginé que la escritura, que la literatura podría ser una actividad a la que yo pudiera dedicarme profesionalmente. Jamás se me cruzó por la cabeza, o sea, ni loca. Pensaba que eso era solo mío, que a nadie jamás podría interesarle lo que yo escribía. Es que pero ni en sueños. Por lo tanto, dije, bueno, ¿qué es lo que a mí más me gusta hacer? Me gusta dibujar. Desde niña, como no tenía amigas, como no tenía amigos, siempre estaba sola, me pasaba dibujando a la hora del recreo. Me quedaba en el salón de clases y me pasaba dibujando. Entonces, opté por la carrera del diseño gráfico y la verdad es que me lo pasé bomba. Me encantó, me divertí mucho, sentí que eso era para mí. Seguía, mientras hacía la carrera, yo seguía escribiendo por las noches, mi diario, mis cuentos, mis relatos, mis cosas que eran solo mías. Terminé la carrera y me dediqué a trabajar en eso que ya sabía hacer. Me dediqué a trabajar en publicidad como diseñadora gráfica. Trabajé durante 10 años y fueron 10 años muy buenos para mí. Hasta que un día, todo fue una mera casualidad. Un día yo ya vivía sola, me había ido de la casa de mis padres y estaba viviendo sola. Y una amiga mía, también diseñadora gráfica, que ella ya diseñaba, ella ilustraba cuentos para niños. Un día ella me fue a visitar a mi casa y encontró un cuaderno en el que yo escribía relatos de mi vida. Eran relatos de mi vida sobre algunos momentos no tan fáciles para mí,
rupturas amorosas, en fin. Pero yo las había escrito de tal forma que si alguien llegaba a leerlas, si alguien encontraba mi cuaderno y las leía, no se dieran cuenta de que el personaje era yo. Entonces, en lugar de hablar de la historia de un hombre y una mujer en una ruptura, de su relación, etc., yo había elegido personajes como una mariposa y una montaña que se tienen que decir adiós, o como una tortuga y una golondrina a las que el invierno las separa inevitablemente. Entonces, esta amiga leyó mis relatos y pensó que eran cuentos infantiles. Y me dijo, me voy a llevar tu cuaderno, porque esto lo tiene que leer un editor. A mí me dio mucha vergüenza decirle, no es infantil, no son cuentos, y esa es mi vida. Me dio mucha vergüenza porque yo no quería contarle todas las cosas que me estaban ocurriendo. Así es que no pude evitar que ella se lo llevara, se lo llevó a un editor, y al cabo de una semana ese editor me llamó y me dijo, esto hay que publicarlo. Y se publicó en una colección fue mi primera publicación, fueron 2 cuentos en una colección para niños de 3 y 4 años, para lectores. Y ese año gané el Premio Nacional de Literatura Infantil con esos cuentos. Y yo dije, pues el mundo está loco, yo soy diseñadora gráfica y esto que escribo son historias de mi vida y me acabo de ganar un premio de literatura infantil. El mundo está patas arriba, todo está de cabeza, nada tiene lógica. Pero lo cierto es que a partir de ese momento las editoriales comenzaron a buscarme, a decirme, esto escribes tú, queremos publicar tus libros. Y así poco a poco fui tomando distancia de la publicidad y del diseño gráfico y me di cuenta de que la literatura me llamaba y me llamaba a gritos. Aunque yo quería decir, no soy escritora, yo soy diseñadora, soy publicista, cada vez los caminos me iban aclarando más que lo que yo tenía que hacer era enfrentarme a la palabra, que me había acompañado desde siempre, que me había salvado, que me seguía salvando ahora y que ahora me marcaba un nuevo camino, ¿no? Así es que a los 24, 25 años, un poco más, a los 26, casi 27, decidí dejar la publicidad y me dediqué a la literatura ya definitivamente, ¿no? Así es que dejé el diseño y aquí estoy. No creas que lo hice con total seguridad. Dije, ¡ah! Y si me va mal, estoy dejando mi carrera, estoy dejándolo todo. Pero hay veces en la vida en que el corazón y la cabeza se ponen de acuerdo y te lo dicen, no es por aquí, es por acá, dale. Afortunadamente escuché a mi cabeza, escuché a mi corazón y aquí estoy. Gracias por la pregunta. Hola. Sí. Soy Kiara, vivo en la escuela 6. Te digo una pregunta. De los Sí. premios recibidos, ¿cuál es el más importante para usted y por qué? Muchas gracias, Kiara. Encantada de hablar contigo. Vamos a ver. De los premios que he recibido, no voy a negar que recibir un premio siempre es bonito. Es como que alguien te da una palmadita en la espalda y te dice, bien, lo has hecho bien, es por aquí tienes que seguir. Eso está muy bien. Sobre todo para una persona, yo suelo ser como muy insegura. A veces digo, lo estaré haciendo bien, es esto lo correcto, es esto lo mejor que puedo dar. Y recibir un premio es esa ratificación, es escuchar, sí, María Fernanda, échale, es por aquí. Pero vamos a ver, de todos los premios, ¿cuál es el que ha sido para mí más importante? Sin dudarlo, el premio que recibí en el año 2003 en Colombia, que es el Premio Latinoamericano de Literatura Infantil, que la recibí gracias a mi primera novela que se llama Amigos, escribe con H. ¿Por qué este premio fue tan importante para mí, Kiara? Y a todos ustedes, les comento que en Ecuador no existe, bueno, ahora ya existe, pero durante muchos años no existió como ninguna tradición de escritura, de literatura infantil y juvenil. Ecuador siempre fue un país que compraba literatura. Importábamos literatura, importábamos libros porque nosotros mismos no teníamos una industria editorial y las personas, los escritores y escritoras que hacían un enorme esfuerzo por publicar sus obras, no siempre llegaban a tener el apoyo y no siempre llegaban a los lectores.
Cuando en el año 2003 yo gano el premio latinoamericano con la novela Amigos escribe con H, para mí es una gran sorpresa, nunca imaginé, o sea, si yo nunca imaginé ser escritora, menos habría imaginado algún día tener un reconocimiento latinoamericano, internacional. Y a partir de ese instante, a partir de ese premio, se rompen las fronteras y comienzo a publicar en toda Latinoamérica, en España, en Estados Unidos. Eso que yo comencé haciendo en un diario cuando era niña, porque era una niña solitaria, una niña tímida, eso que me ocurría a mí a los 8, 9 años, de pronto pasa el tiempo, me convierto en escritora y eso que era solamente para mí se convierte en literatura que llega a muchas lectoras, muchos lectores en distintos países. Y mi vida cambia, pero cambia radicalmente, porque entonces asumo un compromiso mucho más grande del que ya sentía, porque comienzo a tener lectores en el mundo y eso quiere decir que tengo ya interlocutores, que son personas que me acompañan en este proceso. Y hoy por hoy tengo 47 libros publicados y tengo todos los días estoy conversando como lo estoy haciendo ahora con lectores y con lectoras en distintos lugares. Yo nunca imaginé que mis textos podrían ser leídos por alguien más. Pensaba que era mi diario hablándome a mí misma. Era yo contándome a mí misma mi vida. Yo misma intentando decirme, María Fernanda, ay, no es tan grave, no le sacas caso a esas que te hacen bullying. Piensa en otras cosas, piensa en algo bonito. Y de pronto hoy siento que ese diálogo ya no lo tengo conmigo nada más, sino que ese diálogo se ha extendido y ese diálogo me permite acercarme a lectoras y a lectores a los que jamás soñé. Eso lo debo a que un día un premio me abrió unas puertas inimaginables para mí. El premio Norma Fundalectura colocó mis libros en todo el mundo y eso para mí sigue siendo una cosa absolutamente portentosa, algo inimaginable y algo que agradezco enormemente, ¿no? Ya no voy sola en el camino, me siento muy, muy, muy acompañada. Gracias por la pregunta, Kiara. Hola María, la Hola. pregunta era si está escribiendo algo en este momento. Gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, no estoy escribiendo en este momento porque terminé hace muy poquito un libro en el que estuve trabajando varios meses. Un libro que comencé a escribir, yo estuve viviendo 12 años en Perú, estuve viviendo en Lima hasta el mes de diciembre del año 2020, o sea, hasta hace relativamente poco, todavía no es un año que me he mudado. Y tuve que vivir la primera parte de este confinamiento, de la cuarentena por la pandemia, la viví en Perú. Y la viví, pues bueno, un poco como todos, con mucho miedo, con incertidumbre, pero además con un componente adicional, y es que mi familia todo estaba, y las fronteras estaban cerradas. Y Perú fue uno de los países que fue todavía más duro en ese confinamiento, más firme, y las fronteras tardaron mucho tiempo en abrirse. Y yo tenía muchísimo miedo de contagiarme o de que alguien de mi familia se contagiara y de que yo no pudiera cruzar la frontera para estar con ellos o que ellos pudieran ir a donde yo estaba en Lima para estar conmigo. Creo que el encierro nos provocó muchas reflexiones y en esas reflexiones hondas, yo creo que todos pasamos por descubrir ciertas partes de nuestra propia vida sobre las que antes no reparábamos y que ahora cobraron una dimensión muy especial, nuestra capacidad para el encierro, para vivir en el encierro, para vivir en el silencio, nuestra capacidad para no ver, no tocar, no abrazar a los otros y seguir sintiendo que pese a no tener contacto físico o precisamente por no tener contacto físico estamos mostrando amor ahora en estas nuevas maneras. Y en esa circunstancia, en ese encierro, comencé a escribir un libro sobre mis sensaciones, sobre mis emociones alrededor del encierro.
del no tener cerca a la familia, de no poder ver a los amigos, de no poder reírme con ellos, de tener que cubrirnos todos para poder salir a la calle. En fin, creo que comencé a darle muchas vueltas a esto, y aunque la situación para mí no era fácil, digo, por la distancia que tenía con mi familia en ese momento, decidí escribir un libro con mucho humor, porque en mis libros creo que uno de los protagonistas siempre es el humor. Siempre hay emociones, pero también siempre hay humor. Decidí reírme del miedo. Decidí decir, bueno, ya, estás aquí, bicho, estás aquí, COVID, estás aquí, pero ya te vas a llevar muchas cosas nuestras, pero no te lleves la risa, no te lleves la alegría, no te lleves esto que necesito, porque sin este optimismo que me lleva a pensar que todo esto pasará y que me volveré a ver con mi familia, no lo podría aguantar. Así es que terminé de escribir ese libro hace relativamente poco, se acaba de publicar hace una semana en Colombia. Es una novela para chicos que se llama Cuando volvamos a ver el mar, y es una novela de la que estoy absolutamente orgullosa porque creo que cumplió su objetivo, al menos conmigo en mi vida, que fue mantenerme riéndome a carcajadas en medio de una situación que lo que quería era tumbarme el ánimo. Así es que creo que logré sobrellevar bastante bien, pese al miedo, a la incertidumbre, todo el encierro, la distancia con mi familia, riéndome de las memorias felices que me conducían precisamente a mi familia. Gracias por la pregunta. Hola, buen día. Hola. Hola, bueno. Hola, vamos uno y enseguida el otro. Así que le respondo a los dos. A ver, vamos. Vale. Yo quería preguntarte, ¿cuál fue el primer personaje que creaste y de dónde surgen los nombres de ellos? Muy bien. Y la otra pregunta me haces la pregunta y la respondo a los dos. A ver. Hola, mi pregunta es si se ve reflejada en alguno de los personajes de la novela La lluvia sabe por qué. Gracias. Muy buenas preguntas las dos. Muchas gracias. A ver, vamos a ver. El primer personaje, si es que entendí bien la pregunta, el primer personaje que yo creé, vamos a ver, el primer personaje, en el primer libro que yo publiqué hace ya varios años, no fue un personaje creado en realidad. El primer cuento que yo publiqué fue un cuento que lo escribí para mi abuelo. Por lo tanto, ese personaje, más que un acto de creación, es un homenaje, una memoria, un reconocimiento a mi abuelo. Yo tenía entonces 25 años, mi abuelo se había puesto ya muy mayor. Mi abuelo fue como un protagonista, un personaje importantísimo en mi vida. Se había puesto ya muy viejito, yo sabía que estaba enfermo y que pronto tendríamos que despedirnos. Y me invadió una angustia enorme y dije, no te vas sin que yo te diga unas cuantas cosas. Y recuerdo que un día, cuando él ya estaba muy malito, regresé a mi casa y me puse a escribir una larga lista de razones por las que yo estaba agradecida con él. Mi abuelo convirtió mi infancia en un refugio feliz. Mi abuelo creó con tanta solidez ese refugio feliz que aún ahora, a mis 51 años, sigo regresando a esa memoria de esa infancia que mi abuelo diseñó y que es como un escudo que me sigue protegiendo, ¿no? Ese recuerdo de esa infancia. Fui una niña muy amada, una niña feliz, una niña que sabía que cuando se sujetaba en la mano de ese abuelo estaba como protegida por el mejor superhéroe de todos. Así es que mi primer personaje fue un personaje real, mi abuelo, en un cuento, ese primer cuento que yo publiqué, que se llamó Gracias, abuelo. Pero luego el primer personaje de ficción que yo creé, sí ya como muy convencida que era un personaje de ficción, fue precisamente en la novela Amigos escribe con H, esa que ya les he mencionado varias veces. Yo me había enamorado en la vida real de mi mejor amigo, y eso para mí fue un conflicto feroz. Qué vaina cuando eso ocurre, cuando te enamoras de tu mejor amigo, y peor aún cuando te das cuenta de que a él no le pasa lo mismo. Entonces decidí crear un personaje de ficción que se llamaba H,
La novela habla sobre una niña que se llama Antonia y su mejor amigo que se llama H. Y la historia es de esa Antonia cuando se da cuenta de que se ha enamorado de H y que a H no le pasa lo mismo. ¿Por qué digo que lo inventé? Si está inspirado en un personaje real, ¿por qué digo en este caso que lo inventé? Que es un personaje de ficción. Porque cuando terminé de escribir esta novela, establecí como una comparación entre la novela y lo que era mi vida en ese momento. La novela, la niña se enamora de su mejor amigo. En la vida real, María Fernanda se enamora de su mejor amigo. A ambas nos ocurre que no somos correspondidas. Pero ¿cuál era la diferencia? ¿Por qué digo que es un personaje? Porque cuando terminé de escribir la novela me di cuenta de que, de lo obvio, y es que cuando nos enamoramos de alguien, creamos ese personaje. Cuando te enamoras de una persona, más que de esa persona, te enamoras de lo que tú quieres creer que es esa persona. Luego es posible que te des cuenta de que no es así, y que todo estuvo más en tu cabeza, en tus ganas de que fuera de determinada manera para justificar ese amor, esa locura, esa pasión. Cuando yo terminé de escribir ese libro me di cuenta de que H, el de la novela y el de la realidad, eran ficción. Me los había inventado a ambos. El uno era de carne y hueso, sí, pero me lo había inventado, porque quizás no se parecía a lo que yo pensaba que era. Esa era la primera pregunta. El primer personaje que yo creé fue H. Y si yo me veo reflejada en alguno de los personajes de La lluvia, ¿sabe por qué? Sí. Y esto me di cuenta cuando leí la novela ya publicada. Yo leo la novela cuando ya está publicada una vez, no la vuelvo a leer nunca más. Y cuando leí esta novela, cuando recién llegó el libro a mis manos, siempre llama mi atención cuando digo, no, si yo no estoy acá, si tomé la suficiente distancia, los personajes son ficticios, yo no estoy aquí. Y de pronto cuando estoy leyendo la novela digo, ahí estoy, esa soy yo, esa se parece mucho a mí. Me refiero a Delfina. Delfina es la profesora de este taller de joyería, joyería hippie, esta profesora que es como un poco, es como una profesora que está llena de collares y de cuentas que al tocarse suenan, ella se viste de colores estridentes, es como una persona sensible, a veces sensiblera, que siempre anda pegada a la radio, yo siempre ando pegada a la radio. Es como una cómplice del encuentro de esos dos personajes, de Lucía y Antonio. Yo siento que a veces soy un poco Delfina. De hecho, no me había dado cuenta yo que el primer seudónimo que yo utilicé cuando ya era una escritora y no quería firmar con mi nombre, el primer seudónimo que yo utilicé hace 25 años atrás fue precisamente Delfina. No había reparado, no había caído en cuenta de esta coincidencia. Así es que creo que me parezco a Delfina. Delfina está cerca de las historias, está descubriendo personajes para que se encuentren. Es ella la cómplice de que se encuentren Lucía y Antonio, y creo que soy yo también la cómplice de que se encuentren Lucía y Antonio en la medida que soy la creadora de esa historia, de estas circunstancias y de estos personajes. Así es que sí, creo que yo me termino pareciendo un poco a ese personaje estridente que es Delfina. Gracias por las preguntas. María, Dime. estamos un poco contrarreloj, nos queda poco tiempo. Decidimos con las chicas que te pregunten todo y vos después condensás un redondeo. Vale, perfecto, muy bien. Buen día, Fernanda. Hola. Mi pregunta para ustedes, ¿en qué se inspiró para escribir la novela La lluvia sabe por qué? Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. ¿Vamos con otra? Hola, mi pregunta es, ¿qué cambio ocurrió en tu vida desde que te hiciste famosa? Perdón, ¿me puedes repetirla?
¿Qué cambios ocurrieron en tu vida desde que te hiciste famosa? Gracias. Hola. Hola. Mi pregunta es, ¿por qué el del título La lluvia sabe por qué? Gracias. Hola, buen día. Hola, dime. ¿en qué año publicó su primera novela y cuándo está? Gracias. Hola, buen día. El tema de la novela La lluvia sabe por qué. La historia de Antonio y Lucía fue basada en hechos reales. Ok, gracias por la pregunta. ¿Qué tal, María? Mira, mi pregunta es, ¿lo que pasa entre Lucía y su abuela está relacionado con su vida? Gracias. Mi pregunta es, ¿cómo fue su relación con la literatura durante la pandemia? Gracias. Un segundo, porfa. Hola. Mi pregunta es, ¿qué la llevó a ser protagonista de Josefina? Ok. Listo, María, es todo tuyo, el resumen. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, voy a tratar de responder rápidamente. Gracias a todos por sus preguntas. Vamos a ver, ¿en qué me inspiré para la lluvia? ¿Sabe por qué? Brevemente les respondo. Hace unos años, como comenté, me fui a vivir en Perú, en Lima. Lima es una ciudad que está en medio de un desierto. La última vez que llovió en Lima fue hace más de 40 años. Y yo nací en esta ciudad, en Quito, Ecuador, que es una ciudad que está en medio de los Andes y que es una ciudad verde, donde llueve casi todos los días. Bueno, no casi todos los días, pero digamos que tiene una temporada muy lluviosa y todo lo que ves alrededor está verde. Nací con la lluvia y me fui a vivir en un país donde no hay lluvia. Y nunca imaginé que esta constatación permanente del desierto podía afectarme tanto el ánimo. Todo lo que yo volteaba a ver a mi alrededor era roca y arena, desierto puro. No hay nada, nada verde. Todo es desierto. Entonces decidí escribir La lluvia porque sentía muchas emociones, la emoción de haber emigrado, la emoción de estar lejos de mi familia. Y cuando digo emoción, casi siempre hablo de lágrimas. Yo expreso mucho mis emociones llorando, soy muy llorona, lloro de la risa y lloro de la indignación, lloro de la tristeza, lloro de rabia y siento que cuando el cielo llora, ahí también hay como una emoción enorme, sobre todo una ciudad, ¿no? Cuando me fui a vivir en Lima no había lluvia y decidí crear la lluvia para mí, decidí traer esa lluvia y poner mis emociones ahí, las emociones de Lucía y las emociones de Antonio. La lluvia es necesaria para que se aclare el panorama, para que se aclare el ambiente. Después de una tormenta, ustedes lo saben, después de una tormenta todo se ve más claro. Y en un lugar donde no llueve nunca, yo sentía que estaban mis emociones en permanente conflicto. Necesitaba el verde, necesitaba el olor a tierra mojada, necesitaba agua. Por eso escribí La lluvia, ¿sabe por qué? ¿Qué cambió en mi vida después de que me convertí en una escritora famosa? Creo que no soy una escritora famosa. Creo que voy a decepcionarte en la respuesta, o al menos no lo considero así. Sí creo que soy una trabajadora afortunada, en el sentido de que mi trabajo me lleva a momentos como este, a vivir momentos de encuentros como este. Pero tengo mis pies muy bien puestos en la tierra. Sé a qué me debo. Me debo a la palabra, a la literatura, y me debo también a esta relación que yo valoro tanto con mis lectoras y lectores. Mi vida no ha cambiado, sigo siendo la misma persona, he crecido, por supuesto, me he hecho mayor, pero mis valores siguen siendo exactamente los mismos. Sé que hoy estoy escribiendo, sé que esta es una posibilidad que me ha dado la vida para comunicarme con el resto, pero sé también que mañana podría dejar de escribir y que eso, aunque no me gustaría dejar de escribir, eso no restaría nada de lo que yo considero que es valioso en la vida,
El amor, los amigos, la familia, reírte, disfrutar, abrir los ojos, hablar, decir estoy de acuerdo con esto o no estoy de acuerdo con esto. Esa es la vida. Escribir es la actividad que me define en muchos sentidos, pero no es un vehículo ni para hacerme famosa, ni para hacerme reconocida, ni para hacerme millonaria. Escribir es mi necesidad de expresarme, de comunicarme con el mundo. No aspiro a ser una escritora famosa. Mi aspiración es vivir dentro de lo que yo creo que es valioso y trascendente. Y creo que hasta ahora lo he logrado. Tengo una familia, tengo amigos, tengo razones para reírme todos los días, tengo trabajo, tengo lluvia, y cuando no la tengo la fabrico en mis historias, así es que no me importa ser famosa, me importa ser feliz y creo que en eso me parezco a una persona común y corriente, a cualquiera, a ti, a cualquier persona que pase por la vida diciendo esto es lo que yo valoro. ¿Por qué le puse el título de La lluvia? ¿Sabe por qué? Ya lo he explicado un poco, ¿no? Mi mudanza a un desierto me llevó a valorar mucho más el agua, la lluvia, la necesidad de que... además, la lluvia para mí es como un símbolo de las emociones, ¿no? Esa descarga de emociones. Cuando pienso en los momentos difíciles de mi vida, pienso en momentos que son como una tormenta. Y cuando recuerdo lo que pasó después de esos momentos difíciles, siento exactamente la misma sensación que nos deja la lluvia después de que ha descargado con fuerza y nos deja un ambiente de paz. Cuando pienso en esos momentos conflictivos, caóticos de mi vida, digo, fueron como una tormenta, pero luego vino la serenidad, la paz, la misma paz que nos deja después de una tormenta. El ambiente queda limpio, queda sereno. ¿En qué año publiqué mi primera novela? Les he comentado de mi primera novela de Amigos Escribe con H, que se publicó en el año 2002. Ya casi van a ser 20 años de eso. La lluvia, ¿sabe por qué está basada en hechos reales? Vamos a ver, no, yo no he vivido eso, no conozco a una Lucía, no conozco a un Antonio que hayan inspirado realmente esta novela, pero sí creo que he tomado esta historia de otras que me han contado. Quiero decir, que las he visto, que me han contado. Ejemplo, la historia de Lucía. Supongo que tanto ustedes como yo conocemos a alguien que se hizo una foto o que le hicieron una foto que podía atentar contra su dignidad, contra su intimidad, que podía provocar que el resto pisoteara la sensibilidad de la intimidad de esa persona. Desde que tenemos uno de estos en la mano, desde que tenemos un teléfono en la mano, una cámara fotográfica en la mano, todos somos susceptibles de capturar una imagen que puede atentar contra alguien, y ese alguien podemos ser nosotros mismos. A veces como un juego, a veces como una travesura, como ocurre en la novela. Es una travesura la que lleva a que las amigas de Lucía le tomen una foto cuando ya se ha quitado la ropa. Todos somos susceptibles de que eso nos pase. Todos conocemos a alguien que se hizo una foto o que difundió una foto o a quien le afectó la difusión de esa foto. Así es que no es que tenga una imaginación sorprendente, simplemente capté algo que tristemente ocurre con demasiada frecuencia. Y por otro lado, la historia de Antonio, también le he contado algunas veces que en mi país, en Ecuador, hace unos años hubo una crisis bestial. Bueno, vivimos de crisis en crisis, pero hace 20 años hubo una crisis bestia, algo parecido a lo que ocurrió en Argentina hace años con el Corralito. Los bancos del país, una buena cantidad de bancos del país, muchos de ellos cerraron sus puertas, se fugaron con el dinero de los depositantes y el país quedó en ruinas. Todos los depósitos de la gente tuvieron que retenerse, nadie pudo sacar su dinero en años, sus ahorros no podían disponer de ellos, quedaron capturados en cuentas que administraba el Estado durante años. Y eso provocó que mucha gente, muchos padres de familia, migraran y se fueran a hacer trabajos obreros de la construcción, personas del servicio doméstico, que se fueron básicamente a España. Y muchos chicos tuvieron que crecer solos sin sus padres. De ahí tomé el ejemplo para contar la historia de Antonio, esa madre soltera que tiene que dejar a su hijo para ir a buscarse unas oportunidades que el país no le da. Entonces
ella tiene que dejar a su hijo al cuidado de su hermana. De esos casos aquí en Ecuador hubo muchos, sigue habiendo muchos, porque la migración no ha cesado. La migración es inherente a la condición humana y cada vez que una persona siente que su medio no le da las oportunidades, tiene que salir a buscárselas en otro lado, aunque eso suponga romper la familia. En ese sentido sí está basada en hechos reales. Lucía y su abuela, la relación de Lucía y su abuela, ¿esto tiene alguna relación en mi vida? Sí. Si te fijas en la dedicatoria del libro, este libro, La lluvia sabe por qué, está dedicado a mi abuela y a Javier. Javier es mi esposo. El año en el que yo escribí La lluvia sabe por qué, mi abuela, que fue muy, muy importante para mí, mi abuela estaba todavía conmigo. Cuando terminé de escribir La lluvia, mi abuela se había ido ya. Así es que este fue el libro de la despedida. Cuando yo llego a la última parte del libro, en las últimas páginas está la despedida y me costó mucho trabajo escribir esa página. Cuando le digo a la abuela, ya vete, me quedo con tus palabras, vivo para siempre con tus palabras, pero te dejo libre. Vete, abuela. Gracias por todo. Así es que este libro es además muy importante para mí porque fue mi despedida con un personaje muy importante para mí. Otra pregunta. Gracias. Y la última, me preguntaban por Josefina rápidamente porque un salón ya se va. Josefina sí es un personaje 100% ficción. Mercedes, tú dirás.